Bueno, vamos a explicar un poco sobre el multímetro, sus partes que lo componen, sus funciones y la manera como se debe usar. Entonces tenemos dos puntas, una negra y una roja. La negra siempre la debemos conectar en común, ¿cierto? Que es el común para yo chequear amperaje o voltaje. Cuando yo chequeo amperaje solo es para amperaje, ¿cierto? Entonces yo cuando necesito chequear amperaje me voy al logo de amperaje, me deposito aquí en el rango que necesite y con ese puedo chequear el tema de batería, ¿cierto? O del consumo que tiene la batería, que se mide en vatios, pero me determina por amperaje. ¿Cómo así? Entonces yo determino qué son vatios, yo determino amperaje por voltaje y eso me da los vatios. Y en este caso, en el derecho, tenemos la mayor cantidad de funciones que son voltajes, pues chequear el voltaje de la batería o la generación de las bobinas en voltaje alterno. Tengo continuidad, tengo diodos, tengo ohmiajes, tengo temperatura y tengo los que son microamperios, ¿cierto? Entonces el rojo en este caso lo vamos a conectar en este lado derecho. Vamos a aprender el multímetro y nos vamos a ir explicando de izquierda, ¿cierto?, hacia derecha, cada una de las funciones que tiene. Entonces, el multímetro tiene una pantalla donde siempre nos va a mostrar la medida que estamos haciendo. Tiene un botón de seleccionar para yo seleccionar cuando tengo en una función varios ítems, seleccionar el que yo vaya a usar. Y tiene un bombillo para cuando haya oscuridad o no haya muy buena luz poder iluminar la pantalla. Entonces en este caso vamos a la izquierda, tenemos un rango de ohmiaje en escalas. Comúnmente usamos 200 ohmios y 2000 ohmios para chequear resistencias de bobinas, porque es en ese rango donde ya se encuentra, ¿cierto? Ya cuando chequeamos bobinas de alta vamos hasta los 20.000, que ya ahí sí encontramos rangos de voltaje, de ohmiajes mucho más altos. Entonces en esta parte encontramos lo que son ohmiajes y siempre se limitan por una línea, ¿cierto? Cuando nos vamos aquí ya a diodo y a continuidad, entonces ya encontramos dos ítems, ¿cierto? En este caso el primero que sale por predeterminación del fabricante de este producto es la continuidad, ¿cierto? Entonces cuando yo chequeo las dos puntas va a emitir un pitido, ¿cierto? Quiere decir eso, que hay continuidad. Yo chequeo un cable de punta a punta, va a haber continuidad, entonces ese pitido se va a hacer, pues se va a escuchar. Luego vamos a la parte de amperajes. Ellos ya lo usamos es con el tema de cambiar la punta a este punto del multímetro. Hay que tener en cuenta, cuando yo chequeo amperajes, yo lo que hago es como una ruptura de algo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero chequear cuánto está consumiendo la motocicleta, desconecto un borne, puede ser el negativo de la batería, y hago como un puente entre la batería y el borne, y eso me da la medida de amperios. Hay que tener cuidado porque si yo lo dejo acá y luego a chequear voltaje, lo que hago es un corto, porque ya habíamos dicho que eso es como un puente, ¿cierto? Como si de aquí a acá eso fuera el mismo cable, sino que él lo hace una ruptura para que chequee esa medida de ese amperaje que está pasando por ese cable. Cuando llegamos a este lado acá es temperatura. En el tema de las motos pues no se usa muy comúnmente, pero entonces ya lo debo conectar acá, que es donde está el logo de temperatura, ¿cierto? Vamos acá al voltaje alterno. Cuando yo encuentro un V con este símbolo, yo chequeo voltaje alterno, ¿cierto? ¿De dónde sale el voltaje alterno? De la generación de bobinas, ¿cierto? Son generación de luces, generación de carga y generación de encendido. Muchas veces para chequear encendido sí necesitamos un picómetro que nos mida los picos máximos del voltaje, pero con eso podemos determinar si está generando voltaje o no, ¿cierto? Tenemos un rango entre 200 y 600. Una bobina de encendido genera hasta 400 voltios muchas veces, entonces utilizaríamos 600 voltios como escala para que nos pueda determinar el voltaje. Y cuando chequeamos generación de carga, si nos vamos a 200
la escala de 200, que está en el rango necesario para que genere el voltaje con la potencia que está dando en las bobinas. El voltaje directo, casi siempre vamos a la escala de 20 voltios, porque aquí en las motos trabajamos con 12 y 6 voltios, ¿cierto? Entonces en ese rango nos cae muy bien lo que es el tema de batería y de carga directa para la batería. Si pasa por encima de los 15 voltios, entonces ya hay un problema de regulación, entonces es mejor apagar la moto y no seguir generando corriente porque la podemos dañar, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues esos son las funciones que tiene el multímetro, y ese es el botón de encendido de luz. Simplemente la función es podernos iluminar la pantalla cuando haya poca luz o cuando no haya nada de luz. Entonces ese es como el tema y las funciones que tiene el multímetro para el chequeo que podemos hacer con las motocicletas y sus partes.